¿Qué es el servicio a Dios? La Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros, los que fuimos escogidos, dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero aquellos que el Señor eligió, el Señor nos llamó, ¿para qué? Para que sirvámosle a Él, para que le sirvamos con gozo y con alegría, porque sabemos que tenemos un llamado en Dios. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 100, en el versículo 2, dice: sirvan a Dios con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que acá mucha gente cree que servir a Dios es solo hacer cosas en la iglesia, pero otros también piensan que el servicio es solo para los pastores, para los líderes o los más capacitados de la iglesia. Pero la Biblia nos enseña bien que servir a Dios es un llamado para todos los que hemos sido alcanzados por su gracia. ¿Qué significa eso? Para todos los que reconocemos que Jesús nos salvó, que Jesús murió por nosotros. Eso es para todos los que fuimos alcanzados por su gracia. Entonces, le servimos a Él, le servimos a Dios, no para ser salvos, sino que servimos porque ya fuimos salvados. Pero volvemos a decir, ¿qué significa servir a Dios? Servir es rendir nuestra vida, no solo el tiempo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, servir a Dios es poner toda nuestra vida en el altar. No es solo un horario, sino que también es una entrega diaria de nuestra vida. Por ejemplo, puedo decir que no solo sirvo cuando estoy en el templo, sino que sirvo también cuando trabajo con honestidad, cuando hablo con verdad, cuando trato con amor a mi familia. Y Jesús es nuestro modelo de servicio. En Marcos 10:45 dice: Jesús, que siendo Señor, el Señor de todas las cosas, el dueño de todo, Él eligió servir. Si Cristo sirvió, entonces ninguno de nosotros está por encima del servicio. Todos fuimos llamados a servir. Y en el reino de Dios dice que el que es más grande en el reino de Dios es el que sirve, no es el que es servido. Entonces podemos entender que todos fuimos llamados a servir. Todos fuimos llamados a servir. Nadie queda fuera de ese llamado. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice que cada creyente recibió un don. El don no es para que nosotros lo guardemos, sino que es para que nosotros lo usemos. Tenemos que usar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, no podemos decir que somos creyentes y no tenemos llamado a servir. Hay creyentes incluso que aún no entendieron el llamado. Creen que ellos tienen que ser servidos o que solamente tienen que estar en el templo, solamente congregar, pero sin hacer nada, sin moverse en algo, sin servir, sin trabajar en la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Somos un cuerpo y no somos individuos aislados. Por eso mucha gente por ahí se confunde y dice: no, déjeme a mí tranquilo en casa, yo creo en Dios y yo voy a estudiar la Biblia a mi manera, la voy a interpretar a mi manera, voy a vivir a mi manera y yo voy a seguir siendo un creyente de Dios. Vas a seguir siendo un creyente de Dios, pero no vas a ser parte del cuerpo de Cristo. Ser creyente no solamente es creer en Dios, sino que también el Señor nos llama a que formemos parte de su iglesia, a que formemos parte del cuerpo de Cristo, que estemos unidos uno con otro, no que seamos individuos aislados, uno por acá, otro por allá. Dice en 1 Corintios capítulo 12 del 14 al 18
que cada miembro cumple una función y cuando uno no sirve, el cuerpo sufre, el cuerpo de Cristo sufre, empieza a sufrir. Pero cuando todos sirven, el cuerpo crece. Y eso es lo que el Señor está llamando en este tiempo a la iglesia, a que estemos unidos para que el cuerpo de Cristo se manifieste, la iglesia se manifieste al mundo. Hay una cosa muy impactante que dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero si no tenemos ganas de servir, pero si no queremos crecer, no creemos en el llamado y no servimos, nunca vamos a crecer. Pero el Señor nos llamó a crecer, a servir, a avanzar, no a retroceder hacia atrás. Pongamos un ejemplo, una mano sola, mi mano sola no puede hacer nada, pero todo el cuerpo trabajando junto es imparable. Entonces, pero ¿con qué actitud debemos servir? Porque ahí está el otro tema, que mucha gente por ahí dice, bueno, está bien, yo voy a trabajar, voy a hacer, pero ¿con qué actitud? La actitud que nosotros tenemos que tener es como dice el Salmo 100, en el versículo 2, con gozo, con alegría, quiere decir, y no por obligación. Porque, ¿sabe qué? Dios no se agrada del servicio forzado, a Dios eso no lo honra, todo lo contrario lo deshonra, no lo enaltece, todo lo contrario lo desmerita, lo humilla. Entonces nosotros tenemos que servir con alegría, con pasión, porque es para Él. Cada cosa que nosotros hagamos para la iglesia, sea lo que sea que hagamos, siempre debemos tener gozo en el corazón, hacerlo con alegría y con pasión, porque Dios no se agrada del servicio forzado, así como Dios no se agrada, dice, de aquel que da semilla, que ofrenda con amargura y tristeza. Dios tampoco se agrada del servicio con tristeza y con amargura. Él quiere que nosotros estemos llenos de gozo, y el gozo es evidencia de un corazón agradecido. Cuando nosotros realmente estamos agradecidos, vamos siempre a servir a Dios con gozo, alegría. El gozo no viene de lo que hacemos, viene de para quién lo hacemos. No de lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Siempre tenemos que recordar eso, para quién lo estamos haciendo, y entonces ahí vamos a servir a Dios con gozo, con humildad y con alegría. Otra característica cómo tenemos que servir, tenemos que hacerlo con humildad y no con orgullo. Dice Colosenses 3:23, porque no debemos servir para ser vistos, no sirvan para ser vistos por los demás, sino que tenemos que servir como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para el hombre, dice la palabra en Colosenses 3:23. Entonces tenemos ahí una advertencia. Cuando el servicio se hace para el aplauso nuestro, entonces es ahí cuando perdiste tu recompensa. Es ahí cuando perdimos nuestra recompensa en Dios. Cuando lo que hicimos lo hicimos para que nosotros seamos glorificados y no sea glorificado Él. Amén. Que Dios te bendiga. Te dejo esta reflexión. Que el Señor te acompañe durante toda tu vida en el camino y que siempre sirvas al Señor con alegría y con gozo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo devocional. Bendiciones.